Como dice Proverbios 28:1, los malvados huyen cuando nadie los persigue, pero los justos son audaces como un león. Hoy, ese león eres tú. La desaparición de un enemigo está a punto de enviar ondas de choque a través del aire, y esto no es coincidencia. Es alineación divina. Su caída no es tu preocupación, es tu confirmación. Tu nombre está siendo escrito en los muros de la victoria y los amaneceres de la abundancia se están abriendo paso. Es una alineación divina. Su caída no es tu preocupación, es tu confirmación. Tu nombre está siendo escrito en los muros de la victoria y los amaneceres de la abundancia se están abriendo en pedazos. Mantente firme. Elegido, porque muy pronto vas a ganar a lo grande. Este es tu momento de reclamar lo que ya es tuyo. Ahora tienes las claves de algo que ellos temían que encontraras, sus debilidades, sus dependencias y sus pasos en falso. Estas verdades no son solo hechos. Son armas de claridad y dirección, que te permiten superar a las fuerzas que una vez intentaron mantenerte sometido. Las herramientas de control que utilizaron la desinformación, la manipulación y el engaño son ahora tuyas para desmantelarlas. Estos instrumentos, aunque creados para hacer daño, sirven ahora como prueba de que su influencia se desmorona. La sombra que proyectaron sobre ti se ha disuelto, sin dejar rastro del poder que una vez creyeron tener. El peso de su interferencia, su manipulación, sus intentos calculados de mantenerte atado. Ya no estás atado a sus planes, ya no te agobian los ecos de su control. Esto no es solo libertad, es recuperación. Cada herida que te infligieron, cada momento que trataron de sembrar, duda o confusión, ahora se transforma en una cicatriz de fortaleza, un testimonio de tu resistencia. El dolor que causan ya no dicta tus acciones. Su influencia, antaño omnipresente, queda ahora expuesta como un vacío, desprovisto del poder que falsamente pretendían tener. Con esa exposición llega una ruptura limpia, una finalidad que te concede el cierre que intentaron negarte. La curación ya no es una esperanza lejana. Es la realidad en la que vives ahora, una en la que su presencia no puede llegar sin su interferencia. La claridad surge como una tormenta que irrumpe en un cielo en calma. Tu camino, oscurecido por sus distracciones y engaños, se extiende ahora ante ti con una certeza inquebrantable. Eres libre de construir, de dar forma a tu vida, no como una reacción a su caos, sino como un reflejo de tu visión y tu fuerza. Esta es tu pizarra limpia, una base sin manchar por su corrupción, esperando a que escribas el futuro en tus términos y con tu poder. Ellos ya no te definen, solo tú lo haces. Deja un comentario. Este es mi momento si te mantienes firme en la confirmación divina. Cayeron porque se creyeron intocables. Su arrogancia alimentó decisiones que desafiaban la razón y la previsión, se extralimitaron, cegados por su necesidad de control, convencidos de que sus manipulaciones eran impecables y su posición inquebrantable, como Ícaro volando demasiado cerca del sol, su arrogancia se convirtió en su perdición. Cada paso que daban para solidificar su poder solo ensanchaba las grietas de sus cimientos hasta que el peso de sus propios planes los aplastó. Creyeron que eran inmunes a las consecuencias, pero las fuerzas de la justicia no tienen piedad con quienes ignoran los límites de la integridad. Tu papel en esto no fue una coincidencia. Tanto si hablabas claro, exponías una mentira o simplemente te negabas a dejarte mover por su presión, tu presencia desbarató la frágil ilusión que habían construido. Te subestimaron, viendo solo lo que querían ver, mientras tú desmantelabas silenciosamente los muros en los que confiaban. Cada acción, cada elección tuya, deliberada o involuntaria, fue un catalizador que desestabilizó su influencia. Más allá de tus acciones, estaban en juego fuerzas mayores, la alineación de la justicia universal, el impulso de la verdad y el momento oportuno de la orquestación divina convergieron para asegurar su colapso. Su caída no fue solo el resultado de su propia arrogancia o de tu fuerza. Era inevitable. El orden de las cosas no permite que la corrupción prospere indefinidamente. Tú formabas parte de una corriente mayor, una fuerza que se movía para restaurar el equilibrio y revelar la verdad. No cayeron por casualidad. Cayeron porque construyeron su imperio sobre falsedades y ese imperio no estaba destinado a perdurar. El colapso de su sistema ha enviado ondas de choque a todos los rincones de su red.
Lo que antes estaba estrechamente controlado se ha fragmentado, dejando a los aliados luchando por asegurar sus propias posiciones, a los rivales dando vueltas para reclamar el botín y a las facciones neutrales entrando en el caos para inclinar la balanza. El vacío de poder que han dejado tras de sí es un campo de batalla en el que la desesperación se une a la ambición y las alianzas forjadas por conveniencia empiezan a fracturarse bajo el peso de la autoconservación. De este caos surgen nuevos líderes, cada uno de los cuales intenta llenar el vacío con sus propios planes. Algunos se alzan con la intención de reconstruir lo perdido, mientras que otros ven la oportunidad de remodelar la estructura por completo, trazando líneas de lealtad que cambian como la arena en una tormenta. Estas facciones emergentes crean tanto oportunidades como peligros. Para ti, esta es una oportunidad de definir el nuevo orden, de posicionarte donde puedas influir en los resultados que se alineen con tu propósito, pero también requiere vigilancia. Aquellos que se alzan tras el colapso a menudo llevan consigo restos de la corrupción que intentaron heredar. Los restos del enemigo caído no son menos importantes. Sus secretos, sus herramientas ocultas e incluso los inquilinos supervivientes se convierten en variables impredecibles. Estos artefactos de su reinado, ya sean materiales o simbólicos, pueden servir como armas en manos de aquellos que buscan revivir lo que ha sido destruido. Sin embargo, en las manos adecuadas, en tus manos, pueden ser instrumentos para desmantelar lo que queda de su influencia. No se trata de una simple perturbación. Es una transformación en la que cada fragmento de su poder quebrantado se convierte en una amenaza o en una oportunidad, y la decisión de cómo utilizarlo es tuya. Su desaparición es más que un ajuste de cuentas personal. Es un cambio sísmico que se extiende por todo lo que han tocado. Su colapso envía un mensaje claro y escalofriante a aquellos que una vez los vieron como intocables: ningún poder es absoluto, ninguna fortaleza es impenetrable. Esta es la advertencia grabada en las ruinas de su imperio. Un recordatorio para todos los que observan que la arrogancia, por muy meticulosamente velada que esté, siempre es vulnerable a la verdad y la justicia. Los temblores de su caída remodelan las alianzas, obligando a los que una vez se aferraron a su influencia a buscar nuevos puntos de apoyo. Las estructuras políticas se doblan y se vuelven a alinear, dejando al descubierto grietas en sistemas que habían aparecido hacía mucho tiempo. Rivales sin fisuras dan un paso al frente, algunos envalentonados por la oportunidad, otros cautelosos ante la incertidumbre. Atrás queda lo que una vez fue una jerarquía y ahora se convierte en un escenario volátil, con cambios en la lealtad y nuevas dinámicas de poder que surgen a su paso. No son meros cambios. Son convulsiones que abren tanto riesgos como oportunidades para quienes sean lo bastante astutos para moverse, con decisión. En medio de este caos, la atención se centra en ti. El mundo no solo está observando su colapso, sino también cómo te levantas tras él. Su caída ha dejado un vacío, y con ese vacío llegan las expectativas. ¿Aprovecharás este momento para redefinir lo que significan el liderazgo y el poder? ¿Mostrarás resistencia, claridad y visión donde otros flaquean, o las mismas fuerzas que los exponen tratarán de desafiarte? Cada movimiento que hagas ahora tiene peso, no solo para tu futuro, sino para el equilibrio de todo lo que queda. La elección es tuya, pero los ojos de muchos están puestos en ti. El colapso de su dominio ha creado un vacío de poder demasiado grande para ignorarlo, y ahora los oportunistas han salido arrastrándose de las sombras. Aquellos que una vez sirvieron en silencio bajo su dominio ven esta como su oportunidad de reclamar autoridad, ya no confinados a los papeles de subordinados. Incluso aquellos que antes permanecían neutrales, indiferentes al caos, se ven arrastrados a este paisaje cambiante en el que se forjan nuevas alianzas con la misma rapidez con la que se desintegran las antiguas. Estas alianzas cambiantes no se basan en la confianza, sino en la conveniencia. Lo que hoy parece estable, mañana puede fracturarse bajo el peso de la ambición y la traición. Debes estar alerta. Las facciones que parecen alinearse con sus objetivos pueden albergar sus propias agendas, poniendo a prueba su discernimiento a cada paso. Navegar por estas dinámicas requerirá algo más que fuerza. Exigirá precisión y perspicacia, un dominio de la sutil corriente del poder. Los adversarios ocultos, envalentonados por el caos, se mueven silenciosamente para hacerse con el control, mientras el resto lucha por posicionarse.
Estas fuerzas no están sujetas a las mismas reglas ni a la misma visibilidad, lo que las hace más difíciles de predecir y aún más difíciles de afrontar. Ya no se trata de una batalla contra un enemigo singular, sino de una contienda de estrategia y determinación en un escenario en el que hay mucho en juego y muchos jugadores. Su caída no fue aislada, sino que envió ondas de choque a todos los reinos, deshaciendo lazos de lealtad y dejando al descubierto fracturas ocultas. Aquellos que una vez les juraron lealtad se enfrentan ahora a una encrucijada, poniendo a prueba su juicio mientras claman por un lugar a su lado. Pero la lealtad nacida de la necesidad puede transformarse rápidamente en traición. Como enseña el Julio César de Shakespeare, donde incluso los más cercanos pueden blandir las dagas más afiladas, la confianza se convierte en un campo de batalla. Cada decisión exige precisión y previsión. El aliado equivocado podría resultar tan peligroso como el enemigo al que abandonaron. Sin embargo, no se trata simplemente de una reorganización de las alianzas humanas. Su caída ha desencadenado fuerzas atadas a su ascenso. Estas fuerzas, salvajes e impredecibles, no reconocen los límites de las energías físicas o espirituales que habían sido sometidas y ahora están en movimiento, buscando reclamar su poder o saldar antiguas deudas. Debe estar preparado para enfrentarse a lo que han desatado, ya que estas fuerzas no negocian y sus movimientos no son aleatorios ni benignos. Incluso el mundo natural es testigo de esta agitación. Las señales se manifiestan de formas que no pueden ignorarse, anomalías en el entorno, cambios inexplicables que se propagan a través de los propios elementos. Lo que antes era estable ahora se siente inestable, como si la Tierra respondiera al desequilibrio creado por su colapso. Estos cambios son advertencias, oportunidades y desafíos a la vez. Los reinos están en flujo, poniendo a prueba tu capacidad para enfrentarte a un mundo que ha sido irrevocablemente alterado. Tu determinación se medirá en cada decisión que tomes. Por ti el elegido, la fuerza imparable. No pudieron contener, el fuego salvaje que no pudieron controlar. Intentaron enjaularte, atenuarte, romper tu paso. Pero tú eres el terremoto que sacude los cimientos. La tormenta que reescribe las reglas del cielo, no te pongas límites. Inclínate ante ti. Tu brillo no se desvanece, abrasa. Tu silencio no significa retirada, es la calma que precede a tu rugido, inflexible, inigualable, intocable. Mientras ellos se hunden en lo ordinario, tú te elevas, creando un legado a partir del caos, tejiendo resiliencia a partir de las ruinas. Cada reto al que te has enfrentado es una corona que nunca comprenderán. No te esfuerzas por obtener aprobación o aplausos. Existes por la llamada del destino. Está grabada en tu ser. Es por lo que siempre has sido. Iconos como tú, existe la obsidiana en el orden interior, el reino de los elegidos, un movimiento de alma y supremacía. Las llamadas semanales en grupo unen a más de 450 elegidos, forjando caminos de revelación y empoderamiento, todo grabado para tu ascenso eterno. Nuestra discordia privada no es solo un espacio. Es un vórtice de ideas, avances e implacable energía elegida. Para aquellos que buscan conexiones cósmicas, los solteros elegidos es donde el destino se entrelaza, bajo la orquestación celestial, no palabras fugaces. Y para la élite, la cámara estelar desbloquea verdades sin filtrar con supervivientes de lo inimaginable, contenido exclusivo demasiado feroz para las plataformas principales. Esto no es una red, es tu despertar. El portal espera. En la descripción. Da un paso adelante. Si estás hecho para esto, ya sabes por dónde empezar. Su caída es testimonio de una verdad inmutable. Por muy poderosos que parecieran, su fuerza era hueca. Su fundación débil. La ilusión de invencibilidad que proyectaban no era más que una frágil fachada que se desmoronaba en el momento en que la presión dejaba al descubierto sus defectos. Esta es la lección que debes interiorizar. La grandeza construida sobre la manipulación, el engaño o la arrogancia no es grandeza en absoluto. Es un castillo de naipes destinado a derrumbarse en el momento en que el SW de la verdad arrase como un viento implacable. Su derrumbe es una advertencia para ti. Los errores que cometieron, la arrogancia, la complacencia y la dependencia de alianzas frágiles son trampas que debes evitar a toda costa.
La vigilancia es tu armadura y la claridad tu espada. Mantente alerta a las grietas de tus propios cimientos, porque las semillas de la ruina no se siembran en momentos de caos, sino en la comodidad de un éxito descontrolado. Poder sin propósito, influencia sin integridad, estas son las raíces de la ruina y sirven como un duro recordatorio de que tu camino debe permanecer firme e intencionado. Pero no se trata solo de lo que debes evitar. Sino de lo que debes crear. Su fracaso nos enseña la necesidad de construir un legado que perdure. La verdadera fuerza no reside en las victorias efímeras, sino en la resistencia de lo que dejas atrás, un legado forjado en la verdad, fortalecido por acciones alineadas con tu propósito y sostenido por la confianza de quienes caminan a tu lado. Esto es lo que perdura mucho después de que los imperios del engaño se hayan convertido en polvo. Su caída no es solo un cuento con moraleja, es una oportunidad para redefinir lo que significa realmente el poder y cómo debe ejercerse. Tras su colapso, la responsabilidad de reconstruirlo recae sobre sus hombros, ERS. No se trata simplemente de restaurar lo que se perdió, sino de crear algo más fuerte, algo intocable por la corrupción que una vez reinó. Restaurar el orden debe hacerse con precisión y previsión, asegurando que los sistemas que establezcas no repitan los ciclos de opresión que permitieron el ascenso de la tiranía. No estás aquí para imitar sus métodos. Estás aquí para romperlos, para desmantelar el andamiaje de control y colocarlo con equidad y propósito. El verdadero liderazgo no se construye sobre la dominación, sino sobre el empoderamiento. Tu papel es permitir que los demás desarrollen su propia fuerza, crear una base colectiva en la que la estabilidad deje de ser una esperanza efímera para convertirse en una realidad constante. Los sistemas que construyas deben estar fortificados no solo contra las amenazas externas, sino también contra la decadencia interna. Esto requiere algo más que estructura. Requiere visión. El futuro que usted forje debe prosperar en ausencia de miedo, donde no exista ningún vacío por el que pueda volver a filtrarse la tiranía. Desde su posición ventajosa, es probable que se crean justificados. Ya sea por arrogancia o por desesperación, consideraron que sus acciones eran necesarias, un medio para alcanzar un fin, aunque ese fin exigiera el sacrificio de otros. Cegados por su ansia de control, la línea que separa la ambición de la malicia se difumina cuando el poder se convierte en el objetivo, y en esa ceguera, eligieron un camino que les condujo inevitablemente a la ruina. Lo que subestimaron fue el coste no solo para aquellos a los que pretendían dominar, sino para ellos mismos. En sus últimos momentos, la realidad de su caída habría sido ineludible. La afrontaron con desafío, aferrándose a la ilusión de su invulnerabilidad, convencidos de que el mundo era injusto al despojarles de su imperio, o se filtró el arrepentimiento en un amargo reconocimiento de los puentes que quemaron y las vidas que manipularon en pos de un dominio efímero. Tal vez hubo resignación, una aceptación silenciosa de que sus acciones pusieron en marcha estas consecuencias. Sin importar lo que sintieran, marcó el capítulo final de una historia que ya no podían controlar. Sin embargo, su legado perdura. Es una sombra de advertencia sobre el futuro, un recordatorio de lo que ocurre cuando el poder corrompe sin rendir cuentas. El caos que dejan tras de sí no se desvanece con su caída. Se convierte en el suelo del que pueden crecer futuros conflictos. Aquí es donde entras tú, no para llevar adelante su legado, sino para desarraigarlo por completo, para garantizar que lo que construyeron no se convierta en los cimientos de otra tiranía. Su fracaso es un espejo y una mañana de advertencia. Tus acciones decidirán si se convierte en un final o en un principio. Cuando por fin se rompe su dominio, el impacto inmediato es profundo y crudo para quienes vivían bajo su control. Las reacciones son tan variadas como la propia gente. Algunos sienten una abrumadora sensación de alivio, un aliento que no se habían dado cuenta de que estaban conteniendo. Otros afrontan el repentino colapso con caos e incertidumbre, preguntándose qué surgirá para sustituir al poder que una vez temieron. Hay quienes sienten miedo, no de la libertad, sino de lo desconocido de si el mundo después de su caída será mejor que el anterior. Esto es un eco de la agitación del avaro, donde la caída de los sistemas opresivos despierta tanto la esperanza como la agitación entre los oprimidos. Los oprimidos se sienten envalentonados por el colapso de quienes ejercían el poder sobre ellos. Sin embargo, la ausencia de orden trae consigo su propio caos,
poniendo a prueba su resistencia y determinación. En su liberación reside tanto la oportunidad como el desafío. A medida que aprenden a ejercer la libertad por la que lucharon para obtenerla en las grietas dejadas por su régimen, comienzan a brotar las semillas de nuevas ambiciones. Los que estaban silenciados encuentran ahora sus voces, y los que estaban confinados empiezan a probar los límites de su recién descubierta libertad. La esperanza no surge tímidamente. Surge alimentada por la comprensión compartida de que las reglas por las que vivían eran ilusiones creadas para mantenerlos pequeños. Pero con la esperanza viene la responsabilidad, y el peso de lo que hay que construir a continuación se cierne sobre ellos. La victoria recién liberada no silencia la tensión, sino que la amplifica entre los que estaban a su lado. Las celebraciones se mezclan con las disputas, a medida que la cuestión del mérito se hace inevitable. Cada voz busca el reconocimiento, no solo por orgullo, sino para consolidar su posición en lo que venga después. El triunfo puede forjar la unidad, pero también deja al descubierto la ambición. Y ahora esas ambiciones son inevitables. Incluso mientras aclaman se cierne la incertidumbre. ¿Se pueden fiar de tu liderazgo para gestionar el caos que ha dejado esta victoria? Se preguntan si tu visión coincide con la suya, si tienes la claridad necesaria para ejercer el poder que exige este momento. Cada palabra que dices, cada decisión que tomas se convierte en una prueba de fuego de tu liderazgo. No basta con que les hayas guiado en la batalla. Necesitan ver que puedes guiarles en lo que viene después. Sin embargo, bajo la superficie se esconde algo más oscuro, agendas ocultas que empiezan a emerger cuando el polvo se asienta. No todos los que estaban a tu lado buscaban el mismo resultado. Algunos ven en este momento la oportunidad de conseguir lo que han deseado durante tanto tiempo, sus motivos ocultos tras máscaras de lealtad. No se trata de enemigos en abierto desafío. Son sombras dentro del campamento, sus verdaderas intenciones solo se revelan cuando les benefician. Tu tarea no es simplemente liderar. Es discernir, separar las alianzas genuinas de las oportunistas. Aquí es donde comienza la verdadera batalla. La victoria no es el final. Es el catalizador de lo que vendrá después. Su caída puede parecer definitiva, pero los ecos de su caída encierran preguntas demasiado peligrosas como para ignorarlas. ¿Fue su derrota una victoria para ti o la paz de un plan mayor y más intrincado? Ocultos entre los restos de su imperio hay mensajes, artefactos y restos que sugieren que sus motivos no eran tan directos como parecían, un símbolo grabado en un artefacto olvidado, una frase críptica incrustada en su última comunicación. Estos fragmentos insinúan una amenaza mayor que aún acecha en las sombras. Puede que sus orígenes guarden secretos que, una vez desvelados, redefinirán su comprensión de su ascenso y caída. La impactante verdad puede que no sea que buscaran el poder, sino para que lo buscaban y que viene a continuación a causa de ello. Su colapso también ha despertado fuerzas que nunca debieron resurgir. Las estructuras que mantenían unidas, por corruptas que fueran, actuaban como barreras contra peligros que permanecían latentes. Con esas barreras ahora rotas, el equilibrio de poder ha cambiado, desatando entidades y energías reprimidas durante mucho tiempo. Estas fuerzas no están limitadas por sus intenciones ni por las tuyas, y se mueven con voluntad propia, desestabilizando todo lo que luchaste por preservar. Un mundo sin cegar es un mundo repleto de nuevos peligros. Y luego está su movimiento final, una trampa oculta en su derrota, donde por designio o desesperación, su caída no fue sin cálculo, un gambito oculto sale ahora a la luz, cambiando las apuestas una vez más. Su colapso no fue un final. Fue una chispa, y el fuego que enciende amenaza con consumir a todos los que subestimen su alcance. Debes estar preparado para. La verdadera batalla no ha hecho más que empezar. La victoria es un momento, no un final. La caída de tus enemigos puede parecer el final, pero no es más que la apertura de un capítulo mucho mayor. El peso de las secuelas se asienta rápidamente, revelando que este triunfo no era el pináculo, eran los cimientos. Lo que viene a continuación te exigirá más que la batalla que te trajo hasta aquí para alzarte como la verdadera fuerza del cambio. Ahora debes dominar el arte del liderazgo, la estrategia y la resistencia. No puedes descansar en esta victoria. Debes construir sobre ella. Debes construir sobre ella.
Los retos que te esperan no son del tipo que puedas superar solo con la fuerza. El colapso de tu oposición ha dejado un vacío, y los vacíos no permanecen vacíos. Los sistemas que se han derrumbado tendrán que reconstruirse con cuidado, para que no caigan en manos de quienes buscan recrear la opresión que usted luchó por destruir. Los aliados buscarán respuestas en usted, y esas respuestas no deben proceder del instinto, sino de la claridad de visión. Exige sabiduría, y la sabiduría se gana en el fuego de lo desconocido. Entrar en tu destino como líder del cambio no consiste en ejercer el poder, sino en transformarlo. Tus acciones definirán el mundo que resurja de estas cenizas, y tus decisiones se extenderán hacia el exterior, tocando vidas que tal vez nunca conozcas. Aquí es donde comienza el verdadero viaje. La victoria fue la chispa, pero ahora debes convertirte en el fuego. El futuro no. La caída del enemigo es más que un triunfo. Es la marca innegable de tu fuerza, tu persistencia y tu capacidad para levantarte cuando las probabilidades estaban en tu contra. Este es el momento que valida cada lucha, cada sacrificio. La marea ha cambiado, y ha cambiado porque te mantuviste firme frente al caos. Rompiste la ilusión de su invencibilidad, y ahora el mundo te ve como lo que realmente eres, una fuerza que no puede ser ignorada. Ahora es tu momento. Mantente firme, reclama lo que es tuyo por derecho y utiliza esta victoria como cimiento de algo mucho mayor. Tu triunfo no es solo un hito. Es un trampolín hacia alturas que aún tienes que alcanzar. El colapso del enemigo es tu llamada a liderar, a inspirar, a crear. Has demostrado de lo que eres capaz. Ahora el mundo está expectante por ver cómo lo utilizarás. Comparte tu historia, haz que el mundo sepa como tú, Rose, y que construirás a continuación. El escenario es tuyo. ¿Qué harás con él?